escucho Heliconia Radio. Siempre escucho Heliconia Radio. Te pone bien la pone bien, te pone bien. Heliconia Radio, la radio que te pone bien. Siempre escucho Heliconia Radio. Siempre escucho Heliconia Radio. Te pone bien, la pone bien, la pone bien, te pone bien. Heliconia Radio, la radio que te pone bien. Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, actualidad, política, opinión. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web. Sala de Prensa con Óscar Fernando Cortés. Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas. Sala de Prensa, política, actualidad. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web. Sala de Prensa, con Óscar Fernando Cortés. ¿Qué tal a todos nuestros seguidores y televidentes de nuestro programa Sala de Prensa? Hoy con un invitado que ha sido protagonista esta semana y tiene que ver con el Congreso de la República. Hablo de Benedetti, el partido de la U. Este hombre nacido en Barranquilla, comunicador, colega, comunicador social y periodista. Antes de terminar su carrera ya se desempeñaba también como coordinador en Telecaribe, o sea que tiene buena experiencia en los medios de comunicación en la ciudad de Bogotá. Hizo parte de la redacción política internacional del diario El Tiempo y entre diciembre del 90 y abril del 91 fue reportero del noticiero QAP. Es el senador Armando Benedetti. Senador, es usted muy amable. Gracias por atendernos. Bienvenido a Sala de Prensa. Bueno, muchas gracias por el recibimiento, por el saludo, saludar a todas las personas que nos están siguiendo y sobre todo porque me llama colega por periodista. Claro, comunicadores de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Yo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Bueno, ahí casi. Senador, hay muchos temas y hubo mucho alboroto esta semana con la renuncia suya del partido de la U, lo mismo que del senador Roy Barreras. Y mucho se ha especulado sobre su salida del partido y una de ellas era que usted aspiraba a ser el director de este partido y que ante la intervención de la presidencia para que se apalancara a Dilian Fernanda Toro fue lo que le llenó la copa. ¿Fue ese el detonante o cuál fue realmente lo que detonó su salida del partido de la U? No, si yo me hubiera ido porque Dilian Francisco me derrotó, me hubiera ido totalmente de la política. No, eso no tuvo nada que ver. Lo que sí venía sucediendo era que yo me venía quejando del Congreso de la República. Usted puede verificar mis twitteres en los cuales yo veía que un Congreso que sesiona en forma remota es como si estuviera en coma. Usted ha visto que el Congreso no ha sacado ni una sola ley en favor de las víctimas de las pandemias. Sí. Lo que pasó con el PAEF fue lo que más me empezó a molestar, porque en el PAEF, que es una ayuda a las empresas para que paguen la nómina, de 1.700.000 empresas que hay, solamente se van a ayudar a 131.000. Esas 131.000 se van a llevar 4 billones de pesos. Pero ojo, de esos 4 billones de pesos, 2 billones de pesos se lo van a llevar las 1.000 empresas más grandes del país. Entonces, nosotros quisimos ahí meter que también estuvieran las empresas de 1, 2 y 3 trabajadores, las pequeñas empresas. Nos faltaron 5 votos. ¿Dónde estaban los 5 votos? En el partido de la U. Entonces, yo no entiendo cómo el Congreso y el partido de la U sigue tan desconectado. Yo he venido siempre diciendo que el Congreso ya no representa absolutamente a nadie. Quien tiene realmente el poder son ustedes, los medios, las redes sociales y los jueces. Son las 3 personas que tienen ahora. Entonces yo venía como mamado con ese tema, el tema de la renta básica, que yo creo que fue el primer senador que habló de la renta básica, fui yo.
en marzo y a mediados de abril, en el que pretendía darse un sueldo mínimo durante 3 meses a 7 millones de personas. Y tampoco, le repito, el Congreso nunca se pronunció, llegó Arturo Char, ya sabemos que lo que venía haciendo Arturo Char, y ya uno venía como mamado. Y yo, créame que el día que yo me levanté, el día de la renuncia, yo no sabía que iba a renunciar, ni se me había pasado por la cabeza renunciar al partido. Pero estaba pasando, no lo de Dilian, pero que entonces si están pendientes de eso, si están pendientes de no ayudar al país, si no tenemos presidente, si no tenemos norte, yo dije, la verdad fue que Roy, que no es amigo mío, ni que sea el mejor amigo mío, ni me la lleva bien con él, Roy coge y hace esa vaina y yo dije, bueno, me va a tocar hacer lo mismo y lo hice. Senador, esto que usted me cuenta, podríamos pensar que usted considera que el partido de la U es un partido aún inmaduro, a pesar de que usted duró más de una década en este partido. O sea, como lo dijo en un momento dado, ¿está en gestación o ya maduro? Si usted revisa mis apreciaciones, no sé, mis declaraciones, voy a buscarlas, me acaba de dar una buena idea, de hace 8 años, 10 años, yo siempre decía que éramos un partido en gestación, que esto era un partido que realmente parecía no tener futuro, que era un partido, la realidad, que nos habíamos juntado todos, uribistas, santistas, etcétera, todo, para pasar el umbral, básicamente para pasar el umbral, y sacamos 28 senadores, casi el 30% del Senado en el esplendor del partido. Entonces yo siempre hablé de que eso era como que el partido, pero que llegué a decir en su momento, cuando estaba Juan Lozano, el presidente, de que este era un partido de garaje, y lo dije varias veces. Y siempre fue eso. Y usted encontraba que había una cantidad de gente que era del Partido Conservador que estaba ahí, en lo cual yo precisamente no tenía nada que hacer con esas personas. Senador, ¿usted considera que la renuncia de Roy Barreras en un momento dado tiene una posible aspiración presidencial? ¿Y qué opina sobre también la posible aspiración de Dilian Francisca Toro por el mismo partido a la presidencia de la República? ¿Considera que está muy prematuro el tema o como están las cosas en Colombia en este momento, pues podríamos pensar a hablar de campaña desde ahora? Sí, no, la connotación de Roy Barreras es diferente a la mía. Yo no soy candidato a la presidencia, él sí tiene donde llegar. Bueno, yo de pronto. Él salió a hacer un referendo en contra del presidente Duque, yo no estoy en eso. Hay una gran diferencia entre los dos. Él salió dándole palo a los colegas de la U, yo no hice eso. Yo lo único que fue que resentí que estos señores no están ni son gobierno, ni son oposición, ni son pedidores de puesto profesional, que es lo que ellos más son, ni siquiera llegan a hacer eso. Entonces, es diferente. Roy lo venía planeando, lo pensó y lo calculó, lo hizo. Yo sí fui un poco más irresponsable, tanto que la esposa mía se enteró sin que lo hubiera podido decir, porque yo tomo la decisión. Yo llevaba 3 horas pensándolo, estaba en un programa con Vicky, y dijo, ¿sabes qué? Voy a renunciar. Y ella me dijo, bueno, ¿qué pasa? Le dije, ¿qué pasó de qué? No, me enteré por unas amigas. Le dije, bueno, me fui, y me renuncié. Y me dijo, eso es muy apresurado, me dijo. Y le dije, bueno, a veces las cosas no es porque sean lentas o apresuradas, sino que sepa que tiene que hacerlo en algún momento. Senador, hay una duda y lo hablábamos antes de iniciar el programa y tiene que ver precisamente de cómo es el tema de la renuncia del partido, más no a la curul como senador. Eso es hacer valer, digamos, de buena medida los votos que usted obtuvo, que son sus votos, pero la Corte Suprema de Justicia habla de que las curules son de los partidos, más no de la persona. Esto ha implicado un vacío jurídico, ¿cierto? Es decir, hay una duda, ¿qué va a pasar ahí con ese tema? Hay una distorsión. A ver, primero un limbo. Y se lo puedo decir con tranquilidad, me aprovecho de ese limbo. Digo, me aprovecho es para que no me joda, no es porque yo esté jodiendo a alguien, pero me aprovecho es para que no me joda. Y cuando hablo del limbo, lo estoy haciendo es porque existe eso. No estoy haciendo nada ilegal. Ni repito, no me estoy aprovechando nada. Me estoy aprovechando de que no me vengan a joder. ¿Qué es lo que sucede? De que yo puedo renunciar al partido, más no curul del Congreso. A pesar de que la curul es del Congreso, también es verdad que como hay lista preferente, que es una distorsión a la democracia, a la lista y a esta ley de bancadas, porque a mí no me saca el partido, a mí me sacan son los 80.000 votos, 90.000 votos que yo haya conseguido de mí. A eso es lo que le apelo. Ahora, ¿dónde viene el problema? ¿Dónde viene la envainada? ¿Dónde es que me meten en el barro?
Sí. es que si yo quiero aspirar la próxima vez al Senado, yo no la puedo hacer en ningún partido. Si acaso en el partido de la U. Si no, me toca hacer un movimiento con firmas, a través de unas firmas conseguir un movimiento y meterme ahí. Que eso no sería lo difícil porque son 55.000 firmas. El problema sería es cuando Se vaya a reelegir. cuando tenga que pasar el umbral, que tiene que sacar 460.000 votos. En este caso, 3%. en este caso, senador, si usted volviera a aspirar a ser senador, tendría que hacerlo a través, o bien sea regresando a la U, si eso se diera y si y el partido, digamos, en un momento dado lo aceptara, o Claro que si me andan llamando por todos lados y me dando razón. A Roy no, pero a mí sí. Ya hablamos de Roy, pero si no volviera al partido, con el partido de la U, tendría que hacerlo a través de un movimiento, ¿cierto? De acuerdo. No podría hacerlo sí, de otra forma. No podría ir a otro partido. No pudiera ir a otro partido. No pudiera ir a otro partido. A propósito de Roy, ¿cuál es su opinión de la renuncia de él al partido? Más allá de su renuncia, senador, cree que más allá de sus intenciones, como lo hemos hablado ya, que pueden ser presidenciales, también podría ser, senador Benedetti, que él ha propuesto el tema de una revocatoria para el presidente de la República. ¿Esto usted lo comparte? No, yo no comparto eso. Lo que pasa es que Roy es un tipo muy hábil y es inteligente. No quiere decir que por eso esté de acuerdo yo con el 100% de las cosas. Yo creo que llego como al 23% de las cosas que él hace, yo estaría de acuerdo con él. Pero lo que pasa es que él sale con un referéndum y eso es una plataforma de su campaña. Las firmas que recoge van a ser para un partido o para un movimiento, etcétera. Y la firma que se recoja o la ambientación de radicar las firmas, etcétera, y que le da diga usted una elección, él sería el vocero de eso, pues le va a dar igual de medio, etcétera, y ahí estaría montada la campaña presidencial de él. Pero ¿usted piensa que el tema de la revocatoria es procedente o la revocatoria del mandato del presidente, que teniendo en cuenta que la Constitución no lo permite todavía y solo está para alcaldes y gobernadores? ¿Esto podría ser o desde qué punto de vista? Ahí también hay un espacio, pero digamos la verdad, mientras que va a recoger la firma, se la aceptan allá, etcétera, se nombran los voceros y tal. Cuando vengan a ver, usted verá que ya el presidente se fue. A él le queda de anillo al dedo que si logra sacar todo eso, estamos hablando para noviembre, diciembre del otro año, sí. Estamos hablando de lo que le estoy diciendo, de que sería una buena plataforma, un buen show, más allá de lo serio o no serio que sea, va a estar en la jugada si él logra hacer eso. O sea, la jugada es que los medios de comunicación tienen que dar un espacio, de que hay unos tipos por el sí, otros por el no, hay un comité, etcétera, hay unos recursos para eso. Eso ayuda bastante. Alguien hablaba de que la posible salida también de Roy Barreras y suya podría terminar, pero ya lo aclaramos que no, pero lo dice la gente, para aclararlo vale la pena, que ustedes podrían terminar finalmente en Colombia Renaciente, que es donde está el hijo de Roy Barreras. Eso también, eso no podría ser, porque incurrirían en doble militancia, ¿no? Colombia Renaciente es otro de los intentos de Roy y de Cristo. Yo creo que ellos son los dos mayores fundadores de partido en la historia republicana nuestra, porque ellos estuvieron con Vaina Renaciente. Bueno, ya, acuérdate que llevan otro, ¿te acuerdas que iban a correr el del negrito del Chocó? Bueno, sí. Entonces ellos han estado siempre en eso y ellos dos están ahora en un tema que a mí sí me gusta, que es el de un partido de socialdemocracia. Entonces ellos han venido reuniendo, creo que ahora me invitarán a las reuniones, me han invitado antes, no había aceptado, y yo siempre he sido respetuoso con los colegas. Es muy difícil que tú me veas hablando mal de un compañero o denunciándolo penalmente, etcétera. Yo no llego hasta ese punto como si llegan otros. Pero te repito, él montó su estrategia y él venía pensando en eso. El que sí tomó la idea apresurada fue yo. Yo me acuerdo que le decía a varios periodistas ese día y yo no sabía que iba a renunciar. Yo no me levanté pensando en renunciar y me hacían, es verdad, seguro que es verdad, y no me querían creer eso. Pero ahora, detrás de ustedes en la U, ¿es posible que hayan otros senadores que también quieran renunciar al partido? No creo. Porque si usted me permite, le puedo hacer una especie de radiografía de lo que está pasando en política. Sí. Hay una cantidad de gente que quiere jugar al centro. Los Galán, Roy, Velasco, Lara, Fajardo, algunos verdes, Marulanda, etcétera. Todos creen que pueden jugar al centro. Y parte del juego es hacer un dique para que eso no termine donde Petro. Y después, todo esto es marihuana política de ellos, y después enfrentarse a los de derecha, al uribismo que está golpeado según ellos,
Y entonces esto provocaría 4 consultas. Recuerda tú que hace 4 años cuando hubo las consultas, recuerda que los 2 que hicieron las consultas fueron los que pasaron finalmente a ser candidatos presidenciales, ¿verdad? Sí. Entonces habría 4 consultas. Y tú que unas 3, otras 2, más contados son 10 personas. O sea que si son 10 personas, estamos hablando que si son 10 personas, estamos hablando de que la consulta va a marcar un hito, una historia que nunca había pasado, una dinámica que nunca había pasado. O sea que el partido que no esté con un buen candidato en una buena consulta puede tener 60 cenas, puede perder la elección, puede sacar 4 o 5 nada más, porque es obvio que va a arrastrar esta vez esas consultas a las listas del Senado. Y proporcionalmente también estaría dando, digamos, de una forma coloquial, muy rápida, pensándolo así, el de abrir más partidos, el de que muchas formas quieren tener más partidos, de pronto porque es importante o porque es políticamente interesante o porque económicamente también. Hay lo que hay en el Código Electoral, que yo soy el coordinador ponente único en el Código Electoral. Lo que hay es una que está planteado así, ¿no? De que las personas que suman más de 500,000 votos, representantes de la Cámara, automáticamente se dan con personería jurídica. ¿Por qué quieren personería jurídica? Hombre, porque eso les daría una platica para la campaña. Sí, como claro, 10,000, claro. 15,000 millones de pesos el partido. Ajá. Y hay otra que estoy proponiendo, yo que si el 50% de las personas del partido se quieren ir, pues se van. Y eso podría pasar en el maíz, en algunos de estos chiquitos que tienen muchos problemas entre ellos mismos. Y entonces eso podría pasar y sería así. Estamos también planteando de que cuando se unan los partidos pequeños y sumen, diga usted, el 15%, entonces la gran pelea, lo que yo quisiera es que si se van a elegir así, se eligen pero me actúan como bancada en el Congreso. Los mismos del MIRA, justo no quieren que se hacía, pero yo creo que lo podemos llevar por ese camino así ellos no quieran, en ese sentido. Pero finalmente puede terminar en eso. Eso depende, pero los partidos grandes como Partido Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical, muchos del Partido Liberal se van a oponer. Entonces es posible que estas 2 últimas superideas no vayan a pasar. Con la salida suya, senador Benedetti, con la salida de Roy Barreras, ¿ustedes consideran que el partido de la U ha quedado debilitado en participación? Yo creería que más que debilitados quedaron valiendo 0, por lo menos la parte virtual. Ajá. ¿Dónde es que ellos se pueden ubicar? Que es, yo no sé si vayan a escoger a Dylan Francisco o no, pero si la escogen a ella sería un error. No por ella, sino que te hablé de las 4 consultas, etc. Sí. O sea, tú desde ahora te vas a amarrar con una candidata que muy seguramente va a llegar hasta noviembre a una consulta. O sea, ¿quién comete ese error? Ajá. Pero los colegas míos nunca han sido creativos, ni espontáneos, ni tal. Tú no le ves ninguna audacia ni nada por el estilo. Entonces lo que yo te quiero significar es que si ellos cometen ese error, se friegan. Al contrario, si se quedan quietos, cualquier persona que vaya a una consulta y hablara con ellos, estamos hablando de 12 senadores. Sí. Ellos podrían entrar a una consulta. Creería que con la gente que quedó de centro derecha, etcétera, es lo que ellos pudieran hacer, etcétera. Bueno, y con eso, de todas maneras, también el partido de la U, con la salida de ustedes, también ha perdido, digamos, los senadores más representativos, no solamente en elección, sino en votación, sino en representación también, ¿no? Sí, no solamente en votación, sino en representación, porque usted ve que los otros compañeros nosotros parecen unos periquitos australianos, que no dicen nada. Por ejemplo, los periquitos australianos que no dicen nada. Por lo menos los loros y la cotorra dicen algo, pero los nuestros parecen periquitos australianos. Ni siquiera en las regiones son personas. Que es grave para las regiones que representan, además, ¿no? Claro, porque ahí está, de pronto Roosevelt es una persona muy seria, muy inteligente, pero él tiene otro temperamento. Está Lemus, que es muy gobiernista, pero está muy metido en Antioquia. Besaile, ¿verdad? Ni se diga, ni se hable de esa vaina. Sí. Está por otro lado el pelado García, tampoco, o sea. Complicada la situación para el partido de la U, ¿no? No, yo lo que creo es que si ellos logran hacer una buena negociación con alguien que vaya a estar en una consulta, seguramente le arrastra algo el partido y ellos le pueden aportar unos votos decisivos en cualquier consulta, pero todo eso depende si lo van a aceptar o no lo van a aceptar, porque hay mucho que va a tener problema ahora. Esta semana puede pulgar
trae problemas, etcétera. O sea, Nueva propuesta de golpeando duro a la ciudad bonita. Somos la Revancha Burger. ¿Podrá resistir a nuestros golpes? Jab Burger, Hook Burger, Clinch Burger, Knockout Burger, Revancha Style y nuestros deliciosos perros. Déjanos deleitarte con un golpe de sabor. Somos la Revancha Burger. Solo domicilio 59 16. Es viernes. Gracias a nuestros lectores por aceptarnos como el primer medio de información y entretenimiento. Periódico Hoy es Viernes. 5 años manteniéndote al día con las noticias. Años, modista, en una empresa textil, positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Regresamos con Sala de Prensa. Senador, para cambiar un poquito el tercio, otras preguntas que tienen que ver precisamente con el tema del gobierno Duque y de lo que está pasando en Colombia. Por ejemplo, ¿cuál es su posición o su opinión acerca de la precaria independencia de poderes que tenemos en Colombia en este momento? bueno, usted me va a acusar de uno, del de la Procuraduría, en el cual yo tuve mucho que ver, pero yo le hice más que todo porque la señora Barranquilla la conozco. De hecho, yo no soy charista, yo soy anticharista, yo no soy duquista, soy antiduquista, pero ayudé a la señora. Pero el gobierno tiene eso, pero parece que eso no le sirviera para mucho. Yo a veces lo veo como equivocado en las empatías que él debe buscar en la ciudadanía. A veces usted ve que mucha gente lleva la batuta por otro lado o por lo que le da la gana. Por ejemplo, el ministro de Hacienda, la misma vicepresidenta, hablan de Luigi, etcétera. O sea, usted encuentra que hay una cantidad de actores en la calle que no atienden a lo que usted y yo estamos acostumbrados de un poder y unos mandos verticales. Entonces, eso a veces te deja, para no hablar mal de nadie, yo no digo que sea bueno o malo, pero bien raro sí es, bien diferente sí es. Miren lo que pasó en estos días en la plenaria del Senado, que una moción de censura que ya estaba adquirido, una plenaria decide revocar. O sea, yo nunca he visto esa locura. O sea, ninguna moción de censura había terminado así o había empezado así. Y hasta antes de empezar no empezó. O sea, son cosas tontas y que obviamente tiene mucho que ver el nuevo presidente Arturo Char, que no sé, por ejemplo, mire lo que es Arturo Char. Arturo Char viene y coge porque se enfermó María del Rosario, entonces viene y coge y cierra el Congreso. Ya el día ese de la plenaria le preguntamos, oye Arturo, ¿qué pasa si en Alcosto se enferma un empleado? ¿Usted cierra el almacén? ¿Los otros trabajadores no van a trabajar? No, al señor lo aíslan. Y entonces de maldadoso le preguntamos, ¿y qué pasa si es la Olímpica? ¿Tú alguna vez cerraste una Olímpica porque alguien te enfermó? Pero el hijo de madre viene para y cierra el Congreso de la República. O sea, ¿eso qué es? Al costo de Olímpica siguen abiertos si hay alguien que esté enfermo. Lo que pasa es que lo retira, lo aísla. Pero al otro día la gente le dice a los cajeros, a todos, mañana día libre. A trabajar. A trabajar, sí, claro. Y sálvese quien pueda. A propósito de todo esto, senador Benedetti, ¿cuál es su posición y qué opinión le merece todo esto que ha pasado con el senador Álvaro Uribe, su renuncia, su proceso, todo lo que está pasando en este momento con él? No, pues yo no puedo empezar a hablar de quién es inocente ni quién es culpable. Solamente trato de ponerme en la situación personal de él, una persona que tenía el 80% de favorabilidad, que era Dios todopoderoso, y llega un momento de la vida que, mira, te trae los barrotes y qué problema y tiene que renunciar, etcétera. Debe haber sido muy dificultoso para él. Pero ya entrar a opinar si es culpable, no, etcétera, yo no puedo llegar hasta allá. Y no lo hago no por frío ni por tibio, sino que yo también he tenido muchos problemas. El 100% de ellos lo he tenido por montajes. Fíjense que se fueron los payasos del circo y no me volvieron a joder la vida a mí nunca más.
pero por eso más bien trato de no hablar de esos temas. Pero a propósito de eso, ¿qué opinión, por ejemplo, le merece la posición de ellos y el Centro Democrático para acabar la JEP, por ejemplo? ¿Usted está de acuerdo con eso? No. Es que esos manes se pasan de calidad. O sea, lo más loco que he visto yo en mi vida es que, o sea, nunca pensé, mi cerebro y estoy seguro que el suyo tampoco le dio para tanto, era que la derecha fuera a decir a liberar a la FARC de un atentado que mató a una persona importante como Álvaro Gómez. O sea, yo nunca pensé que la derecha iba a decir que no era la FARC. ¿Y por qué dice que no son la FARC? Para golpear a la JEP. Y ellos hablan de la JEP como si esa vaina fuera un juzgado, cuando la JEP lo que es un tribunal creado en la Constitución, con el cual todos tenemos que tener respeto y acatarlo. No, esos señores no quieren saber absolutamente nada de la JEP. Tan es así que dicen que que la FARC no mató a Álvaro Gómez para joder a la FARC. Para joder a la JEP. Yo nunca he visto una vaina así. Nunca pensé que la derecha diciendo que la FARC no había matado a nadie con tal de fregar a la JEP. Y con una posición, digamos, preocupante cuando la misma familia de Gómez Hurtado y muchos senadores, entre otros, el mismo Centro Democrático, dicen o siguen opinando que el responsable de la muerte de Álvaro Gómez fue Ernesto Samper y Horacio Serpa, ¿no? O sea, yo el otro día hablaba con los señores de la FARC, con el mismo Julián Gay, decía, Julián, qué cosa tan estúpida es la vida, ¿no? Primero, te diste 40 años bala, 50 años bala con el establecimiento para después tener que sacrificarte tú para que el establecimiento siga funcionando. Y dos, ¿a qué carajo le importa a Julián Gallo liberar a Samper de un problema? Sí. A mí qué carajo me importa Samper, si con él también nos vamos bala. Lo que decían era que, lo que querían decir ellos era que de esa forma, responsabilizando a un comandante de la FARC que ya no estuviera vivo, que pues ellos se salvaban la responsabilidad de otros terceros, que ellos, según ellos, asumían eran los responsables, ¿no? Claro, pero ¿y eso qué gana eso? O sea, ¿qué gana la FARC salvando a Samper? Nada. Y entonces te salen a decir que Samper y el cartel de Cali quería matar a Álvaro Gómez, ¿no? Sí. Y además, pues no hay muerto malo, pero usted revisa la vida de Álvaro Gómez, tampoco pues es la que estamos. Yo digo que se merezca ningún tiro ni merezca ningún final horroroso y por fuera de la ley, pero este señor había incentivado una cantidad de cosas que ahora quedaron en el olvido todo por este problema. A propósito de estos temas, senador, ¿cómo ha visto usted los acuerdos de paz del gobierno Duque? Y si es verdad, ¿usted considera que finalmente los van a hacer trizas como lo propusieron? No, es que quien lo viene haciendo trizas era el mismo presidente Santos. A nosotros se nos olvida que el señor Santos puso al fiscal Néstor Humberto Martínez, quien literalmente levantó a patada a la JEP todos los días y todos los minutos de su fiscalía. Dos, el señor Santos, y lo más grave de todo esto, es que el señor Santos se inventó un plebiscito. El plebiscito tenía como objeto su coronación y con las vísceras acabar absolutamente y para siempre el uribismo. Y lo que hizo fue revivirlo. Si usted revisa desde ese 2 de octubre, este país ha sido maldito. De los días más malditos, creo que de pronto el 12 de octubre de 1492 y han sido los días más malditos para este país. Desde ese día estamos fracturados, desde ese día no hay confianza, desde ese día no hay responsabilidad, desde ese día hay otra nueva ciudadanía, desde ese día todos deberíamos irnos para la casa, etc. Y él fue el que metió a la paz en eso. Por él también se perdieron las 16 curules. Y también, senador, también podría considerarse esto, como lo he escuchado, como un acto de vanidad de Santos para acabar con el uribismo y para eso bajar los lineamientos que se han presentado. Mire, primero él autocoronarse. Recuerde usted que una semana antes del plebiscito se firmó el proceso de paz. Eso fue en Cartagena. Sí. Usted, ese señor levitaba. Él dijo, este es el impulso final para la campaña. Yo aquí jodo a todo el mundo, yo soy Superman. Sentó al Congreso en las últimas filas. Yo nunca vi una cosa tan estúpida. O sea, los tipos que le iban a poner los votos, los puso en la última fila y los tipos, el 80% de los tipos se fueron. Yo era presidente del partido de la U, entonces me tocó adelante, pero yo vi a los compañeros y todos estaban bravos. No sé a qué se sirve con ellos, pero todos estaban emputados y se fueron. Entonces, eso a quién se le ocurre a una semana de elecciones, los tipos que están a poner los votos por allá y los viceministros y el secretario general con sus esposas casi todas feas, ahí mal vestidas, caminando de un lado para otro. ¿Esto qué es? Entonces era la coronación de él. ¿Usted considera, senador, que la paz está muerta y que es irreversible tener una paz verdadera en Colombia? No, la paz ya está muerta, pero lo que le quiero significar es que la paz está muerta desde el día que se perdió el plebiscito.
desde que el día que el presidente Santos lo metió, desde ese ya está muerto. El premio Nobel de Paz fue una UCI para esa paz. Y el dueño que llegó de la clínica, que no le gustaba la paz, pues no le paró bola a la UCI y hasta llega. Estaba liquidado. O sea, cuando Santos inventa el bendito plebiscito ese y lo perdemos, estábamos liquidados. Una cosa que no se necesitaba. Además, y otro de los detonantes, pienso yo, senador, no sé si estamos de acuerdo, es con el tema del proceso de paz, haber perdido 16 curules con este acuerdo también. Claro, no, es que se pierden en noviembre, diciembre del 2017, porque señor Roy Barrera mete algo que nos hace ir a conciliación. ¿Qué es lo que mete para hacernos ir a conciliación? Que era que los candidatos que iban a estar para las 16 curules no podían haber sido candidatos antes. Roy, por un interés allá tal, zampa, ¿sabe? Cuando él zampa de que pueden ser candidatos, los que ya fueron candidatos, nos tocaba ir a conciliación porque en la Cámara era la única diferencia con la Cámara. Entonces, cuando se demoraron tanto y volvieron, el Partido Conservador se paró y se fue. O sea que, en ese caso, ¿qué piensa usted de la nueva propuesta de agregar más congresistas y adicionar más costos? Los tipos que hicieron esa vaina, yo no sé qué meterán, Bazuco, LSD, yo no sé qué harán esos tipos, pero si hay alguien a que no quieren son los congresistas. Si hay alguien a que nos deberíamos ir todos para la casa, somos los congresistas. Yo creo que esta mañana o ayer estaba mamando gallo que deberíamos hacer una cosa por ahí en italiano, no me acuerdo el nombre, que él dice que deberíamos coger la gente al azar. Te lo juro que llegaría mejores Benedetti, mejores Roy, mejor Uribe, mejor todo el Congreso de la República, porque si hay algo que nosotros estamos desconectados, no representamos a nadie, la gente no nos quiere, y entonces hay unos inteligentes que quieren crear 12 puestos más. Sí, 12 más, ¿no? La propuesta es de 12 curules más. Senador, a veces uno no entiende. No, tiene huevo. ¿Usted considera que el Nobel debió dársele a Humberto de la Calle? Sí, claro, porque ese fue el viejo que se metió allá todo el tiempo. Santos, una de las cosas que, bueno, yo he hecho mucha evidencia estos días que a mí me aterró, fue que la relación de Santos y de la Calle no era fluida, no era de hermanos. De hecho, a veces creía que Santos tenía cierto celo con De la Calle. ¿Se notaba? Sí, ¿no? Sí, pero no se notaba por cosas malas, sino por la frialdad, por la distancia. O sea, yo le digo porque una vez llegó a una reunión y yo veía que estaban hablando los dos y tal. Y entonces estaban los dos solos y podía sentarse al lado de él. Cuando se paró, yo hablé con De la Calle. Y yo le hice unas preguntas que para mí eran obvias, de cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Todavía no se ha firmado. Y entonces él le estaba informando en ese momento a Santos lo que ya casi estaba listo para firmar, que yo lo sabía, pero no se lo había firmado ni oficialmente ni a Santos las decisiones que se habían tomado. Sí, bueno, está aquí. Fue el primer, como el gran campanazo que yo me llevé, porque como estos manes que están, yo creí que ellos hablaban todo el día, que se querían, que no. El señor Santos no le hablaba mucho a él, y la hablaba tampoco que el tipo le estaba informando al presidente de una cosa que supuestamente ustedes lo sabíamos, que eran 10, que eran 15 curules, que se firmaba tal vaina, que ya habían desempantanado tal cosa. Yo me quedé aterrado. De no acabar. Senador, ¿cómo le ha parecido la gestión del actual presidente, el senador Arturo Char, frente al Congreso, teniendo en cuenta que usted en el 2010 fue presidente con una votación además histórica, 101 de 102 votantes? Usted con esa experiencia y con ese peso que tuvo como al ser elegido, ¿cómo ve esta gestión que lleva Arturo Char actualmente? Ni fu ni fa. Esa vez tú te sientas ahí. Yo tengo una cosa muy cómoda, tengo un televisor grande, tengo una chiquita, tengo 2 aros y yo estoy muy cómodo aquí. Pero los otros compañeros míos están en unos iPads y una vaina ahí. Y entonces, esa vaina, yo no sé, parece una vaina, yo no sé eso. Ni parece una red social, ni parece un foro, no sé. Esto me da para preguntarle, senador, ¿cómo se ha sentido en las sesiones virtuales? ¿Le parecen bien? ¿Le gusta? Yo te voy a decir una cosa, yo soy flojo. Y pues del carajo que tú te bañas, te vistes, y mira, la vaina empieza a las 9 de la mañana. Tú te levantas a las 8:20, 8:30, te bañas, te vistes y estás a las 9 en punto ahí. Y después pasa otra reunión. Obvio es que uno, además te voy a decir una cosa, uno trabaja más con el teletrabajo, porque uno le toca, mira, yo a veces me siento aquí a las 8, 9 de la mañana y termino a las 11, 12 sin saber qué hora es. Y te voy a decir una cosa, todo uno trabaja más, o mentira, yo hay veces cuando me voy subiendo las escaleras digo,
o me divertí, o mamé gallo, o trabajé. O sea, tú no sientes que, pero bueno, estoy aquí 10, 12 horas, estoy en más actos, ¿sí? Porque tú a veces no puedes ir a alguno porque es la hora del almuerzo, etcétera, al foro, ahora vas a todos los foros, etcétera, etcétera. Uno trabaja mucho más. Pero en sí, en el Congreso, que es la esencia, que es como la efervescencia de la persona, sí se demerita mucho. Te voy a decir, yo he estado en los presenciales últimamente y yo me concentro mucho más aquí y pongo mucho más atención aquí y leo más las diapositivas, pero te estoy hablando de una diferencia de 7-3 casi, en la que uno atiende más aquí. Pero esa vaina se diluye, o sea, quedamos terminando cero. O sea, si el Congreso no tiene ningún respaldo afuera, si además el Congreso no le va bien en las encuestas y además de eso valemos cero ante el Ejecutivo y al Judicial, y además de eso entonces lo hacemos de forma remota y hay complicaciones en saber si esto es para aquí o para allá. O sea, no sé, yo si hubiera sido presidente del Senado lo pondría a trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche para pronunciarnos sobre cada decreto de ley, sobre cada situación, control político de la gente que está haciendo. Hubiera sido mucho más fácil. Esto me da para preguntar lo siguiente. En la primera intervención virtual suya, y en ella usted hizo un llamado a la banca para que realmente ayudara en esta crisis que estamos pasando con el tema de la pandemia. Ha sido, entre otras cosas, ha sido terrible para todos. A ella habló de nacionalizar los bancos. ¿En qué va esta propuesta? No, ninguna. La gente que no quisieron ni siquiera, Oscar, ni siquiera, ahorita a ver, ni siquiera quisieron ayudar con el tema de la renta básica, de buscar unos, acuérdate que el presidente salió y dijo que eran unos vampiros y que lo iba a dejar y tal. Y Carrasquilla hace lo que le da la gana. Entonces, fíjate que los intereses más altos del planeta Tierra los tuvimos nosotros. La única parte donde subió fue aquí, donde va a bajar. 2, le dieron dividendos de 13 billones de pesos, una cosa que es inusual. Y 8 se lo cogieron ellos y 5 para la calle. En Inglaterra, en el Reino Unido, que supuestamente son los señores de la banca, aunque nadie sabe dónde carajo empezó la banca, pero donde supuestamente empezó la banca o donde se desarrolló, ellos le dieron, no nos den las utilidades. Esas utilidades, por favor, métalas en crédito, todo lo demás. Entonces, aquí te acuerdas, no dieron ni crédito para nada, lo único que hicieron fue extenderlas en cuotas. Te perdonaban mayo, junio, pero te las extendieron para después. Entonces la marca tuvo una solidaridad de mierda. En Portugal, por ejemplo, dijeron la gente, la oposición dijo, a mí no, yo no jodo más, pero no se ganan ni un peso estas personas. Y en varios países dijeron, bueno, ustedes no se ganan un peso aquí. Estos tipos a día de hoy ya van como en 6 billones de pesos que se han ganado. 6 billones de pesos. Las únicas utilidades que han habido han sido en inmobiliaria y en lo que tiene que ver con la banca. Entonces, senador, un tema... Esos tipos son unos hijos de puta, déjame decir. Son unos hijos de puta. Estamos en horario familiar. Senador... No, es para que la gente sepa que si hay alguien más hijo de puta que los políticos son los banqueros. Vaya, senador, esto también concatenado con el tema Bianca. Yo le escuchaba, por ejemplo, al senador Antonio Sanguino en este programa, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo hace un tiempo, hablaba de que al senador Antonio Sanguino, nos contaba, senador Sanguino, que no entendía por qué el gobierno quería entregarle un crédito a Bianca únicamente con la firma de su representante legal, teniendo en cuenta que en Colombia hay aerolíneas colombianas que necesitan también una inyección económica. ¿Cuál es su posición en ese sentido? Otro negocio de Carrasquilla. Porque este mismo tema de Avianca yo lo hablé a finales de marzo. Fui el primero en hacerlo. Cuando el primer parlamentario que se enteró del crédito fue Armando Benedetti. Y lo dije en la plenaria que estábamos. Creo que era una plenaria de regalías o algo así. Entonces salimos todos después ya se ha peleado el crédito y todo lo demás, el tribunal, etcétera. Pero tienen huevo, 1.5 billones de pesos. Aquí en Barranquilla hay una que se llama Transmetro. Y eso no es tan importante como en Bogotá porque solamente transporta el 20 y pico, 30% del flujo, pero también lo coge el de Soledad, que es el 70%, que es la segunda ciudad más grande aquí en el departamento. Necesitaban 70.000 millones de pesos prestados para todo lo que corría el año. Prestados. Y nunca lo dieron a Findeter. Y es que eso del FOME, el famoso Fondo para la Catástrofe, ha recogido más o menos 28, 29 millones de pesos. Han girado 15. ¿Por qué no ha girado el otro, el señor? Porque quiere llevarlo para el presupuesto del próximo año. Y de esos, ¿qué? De esos 15 billones de pesos que ha girado, ojo con este dato,
9 billones de pesos ha pasado por los bancos. O sea, que los bancos se han mamado 9 millones de pesos, que el 1%, el 10%, que el 4 por mil, lo que tú quieras. Una cosa loca. Y yo también denuncié, recuerda, lo del encaje, que eso se podía hacer a través del Banco de la República, eso lo denuncié yo, y no lo hicieron a través del encaje del Banco de la República, y lo hicieron con los bancos privados. Y de entrada recibieron 500.000 millones de pesos por un año. Y si necesitan otra vez el crédito por el segundo año, va a pasar exactamente igual. Que es algo terrible, ¿no? Y es lo que estamos viviendo lamentablemente en Colombia en este momento. Senador, a propósito la banca es, ese cuento está bueno, que cuando pongan un banco en tu barrio, es como si te pusieran un ratero en la esquina. Sí. Senador, ¿usted qué posición, a propósito de todo esto que está pasando en el Congreso y que también fue noticia esta semana, tiene que ver con la moción de censura del ministro Carlos Holmes Trujillo y pese a la decisión del tema de los militares? ¿Cómo considera que fue esa participación del ministro y si considera oportuno el trámite y directrices que se tomaron con respecto al ministro? Eso fue una jugadita más, pero una jugadita que nos va a salir bien caro. Para que me entienda la gente en horario familiar, lo único que le da contrapeso al legislativo frente al ejecutivo es la moción de censura. ¿Qué es una moción de censura? Que el 10%, 15 senadores, van y cogen y presentan una moción de censura, traen al señor ministro. Y si el señor ministro no dio las explicaciones o no le gustó a la gente, nos vamos a votación y la mitad más uno tumba al ministro. Esa es la moción de censura. ¿Qué pasó ayer? Que unas personas dijeron que por un fallo del Consejo de Estado, ya el Consejo de Estado había dicho que no se tenía que hacer la moción de censura. Primero que todo, es gravísimo que un Consejo de Estado diga si podemos o no podemos hacer. Lo segundo y lo más importante es que el Consejo de Estado falló sobre forma en lo del tribunal. El tribunal lo que dice es, señor, usted no me ha dado las excusas como yo quiero. Y el Consejo de Estado dice, ya te dieron las excusas. Eso era todo. Pero unos tipos aquí vienen y se inventan una teoría en el sentido de que ya no te tiene que hacer el fallo sobre la moción, tampoco. Sobre el debate, tampoco. Y además hacen que la plenaria revoque entonces lo de la moción de censura. La moción de censura está en la Constitución. Y si en la Constitución ya el señor senador Robledo había llevado las 15 firmas, ya la plenaria se lo había aceptado, ya el presidente de la plenaria lo había hecho, dígame usted, ¿cómo pueden reversar eso a través de una proposición de la plenaria? Pero se la pongo al revés, Oscar. Ajá. Las mociones de censura terminan con la votación o con la negación de las personas citantes que no lo hacen o con la votación. Nunca, yo llevo 20 años en el Congreso y nunca en la vida yo había visto que una moción de censura terminara como la de ayer, sin empezar. Que cuando el tipo va a hablar es que dice, no, vamos a hacer una proposición porque esto ya no se tiene que hablar. Eso nunca se ve. Para mí hay prevaricato ahí. Exacto. La corte que anda brava no joda, viene los joda y serían 58 senadores menos. Sería el cielo. Bueno, pero aplica y muy posiblemente, aparte de eso también, la duda es, ¿el ministro pasó por encima del Congreso cuando permitió la entrada de militares extranjeros al país? Pues claro, es que ellos admitieron que eran tropas. Además, yo hice ese debate y yo fui el primero en tuitear, porque yo soy el primero en darme cuenta que sale un comunicado de la Embajada de Estados Unidos y salen con ese cuento. Entonces, eso eran tropas porque el que viene no es cualquier huevón, es el almirante Craig. Ese señor es el comandante, no sé qué vaina sur. Ese señor estaba dando eso, con los que vienen ellos son los que dan clases allá en Afganistán y en Siria. Entonces, si venía Craig, que es el del Comando Sur, si venían los tipos más berracos para supuestamente enseñar, si te traen 2 portaaviones, si Craig ya había dicho que iba a capturar a Maduro y traen todos esos portaaviones, ¿para qué es esa vaina? Ya es una tropa y aquí no vienen a enseñar un carajo. Si tú revisas, esos manes están diciendo la misma huevonada hace como 20 años de que van a venir aquí, de que van a pelear con el narcotráfico. Con ese cuento llevan 7 bases. Con ese cuento tienen no sé cuántos portaaviones en el Caribe. ¿Para qué? Para controlarnos nada más, para jodernos nada más.
Y todavía que hay un poco de sapo que dicen que sí, que ahora se va a acabar el narcotráfico. ¿Tú desde cuándo no estabas escuchando que vamos a acabar con el narcotráfico el otro año que viene? Y la gente habla más bien de que para la forma de acabar, la única manera que existe de acabar el narcotráfico es legalizarlo. Que entre otras cosas es otro tema que está en el Congreso, con el tema del cannabis y cosas así, ¿no? Mira esta cifra que te voy a dar. Esta cifra es aterradora. Comprar todos los cultivos de coca le costaría al Estado 2 billones de pesos. Comprarlos y restituirlos por otro, más o menos 4 y pico billones de pesos. ¿Sabes cuánto cuesta fumigar? 8 billones 800 mil. En los últimos 10 años nos hemos gastado 88 billones de pesos en aspersión de glifosato. Esa vaina, ese es oye, estaba oyendo, 88 billones de pesos en los 10 años. Ese es el presupuesto del Ministerio de Agricultura en 50 años. O sea, ¿y la gente qué dice? O sea, y la gente cree que... El camino es, senador, ¿el camino es legalizar? Obvio. Porque ¿qué pasa si yo le compro, que es el proyecto que yo soy ponente, qué pasa si yo vengo y le compro, supongamos que se aprueba el proyecto, entonces viene y sale el Estado y va y le compra los cultivos y comercialización por 4 billones de pesos. ¿Qué pasa con eso? Pues la mafia va a dar más plata para que le den la coca a ellos. Sí, ajá. Entonces, el tema es ese, la legalización. Porque es que lo que tiene que entender la gente es que la persona que cultiva la coca jamás en la vida ha visto cocaína. Nunca se va a ganar un peso. Un peso se va a ganar si en Nueva York sube la cocaína. ¿Por qué, Oscar? Para que me entiendan. Porque quien se la compra o es el ejército, o es los paramilitares, o es la guerrilla, o son los mafiosos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a ti te llegan y te dicen, óyeme, es que el kilo vale tanto. El kilo vale tanto. No importa si sube o baja el precio o lo que sea. Nada. Fíjate con el cuento de la marihuana medicinal. ¿Qué hicimos con la marihuana medicinal? Eso quedó en manos de ¿quién? De unas multinacionales. Una canadiense, otra gringa y otra de no sé qué vaina. ¿Tú crees que el cultivo de marihuana se ha ganado un peso más? No, ya ha puesto vida, ¿no? Y esto ha tenido sangre. No, lo que se mueren son ellos, los que ponen precios son ellos. Ajá. Senador, pero por ejemplo, la gente jode con los indígenas. Son los que tiran 800 no son productos porque son montañas, son no sé qué vaina. Y ellos nomás tienen el 9% de las hectáreas en el país. Pero tú oyes que son coca-coleros. Son cocaleros. Coca-coleros somos nosotros. No, éramos. No, viene toda vez, ¿verdad? ¿Qué carajo? Ya somos viejos huevones. Pero son los cocaleros y entonces jode y que lo dice y todo. Y la gente no sabe que eso es el 9%. Ya regresa Sala de Prensa. Una nueva propuesta de hamburguesas. Entra golpeando duro a la ciudad bonita. Somos la Revancha Burger. ¿Podrá resistir a nuestros golpes? Jab Burger, Hook Burger, Clinch Burger, Knockout Burger, Revancha Style y nuestros deliciosos perros. Déjanos deleitarte con un golpe de sabor. Revancha domicilio 59-89-16. Periódico Hoy es Viernes. Gracias a nuestros lectores por aceptarnos. Y entretenimiento. Periódico Hoy es Viernes. 5 años manteniéndote al día con las noticias. Dueño de un Fruver, madruga a la plaza de mercado, se pone tapabocas, pero no se lava las manos con frecuencia. Todo lo paga en efectivo. Toca las frutas, las verduras. Alberto no lo sabe, pero llevó el virus al barrio. Y Sonia, que compra en el Fruver, lo llevó a su casa. Así como Carlos y Miguel. Más de 90 familias están contagiadas. Alberto, ¿por qué no te lavas las manos con frecuencia? Su excusa, ya me lavé las manos esta mañana. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. Finalizar, 2 temas. 1, acerca de lo que
el debate el presidente actual Trump y de su contendente Joe Biden. ¿Cómo ve esa elección en Estados Unidos? Bueno, a ver, va a ganar Biden. Primero porque el primer debate que fue malo, lo único bueno para Biden era que logró certificar de que venía ganando 10 meses en las elecciones. El debate. Sí me pone bravo. Son los latinos de mierda que están allá. Porque a pesar de que va a ganar Biden en Florida, cosa que nunca había pasado que un demócrata ganara, a esos latinos se les olvida que el señor Trump separó 4.000 niños. Creo que fue en 2000. Sí. Bueno, lo tocaron anoche 5.000 niños exactamente. Anoche se tocó el tema. Todos ellos han encontrado a sus parientes. O sea, tú cómo puedes votar por un salvaje que separó a 5.000 hijos de sus padres. Sí. O sea, explíqueme eso. Es una cosa, pero usted cuenta que hay unos latinos imbéciles que van a votar por ese señor. Porque si alguien tiene una política anti-inmigrante es él, todo lo que ha hecho con México, el muro y todo lo demás. Pero, como todo en la vida, dice mi abuela, no se paga ni con rejo ni con palo. Mire lo que va a pasar. Ese poco de gusanos que están allá en Miami, todo ese poco de sapos, personas van a perder las elecciones. Y entonces, pongámonos en casa, dijeron que el berraco era Trump y le dieron ideas de la campaña. ¿Tú sabes qué va a pasar? Porque eso es lo peor que nos ha pasado en el mundo, que nos haya metido en una campaña presidencial. Es lo peor que le puede pasar a un país. Pero nos metieron. ¿Qué va a hacer ahora que gane Biden? Yo sí sé lo que va a hacer Biden. Va a coger el Congreso, que es demócrata, sí, señor. la Cámara Baja, y para que los derechos humanos, ustedes con este gobierno. Sí, señor. Puede pasar de todo, porque se metieron de frente a ayudar. Total. Yo vi lo que denunció un mail de la primera dama, se reunió con el ministro de Defensa para darle ideas y tal que tenían que hacer en la campaña de Florida antes de que viniera Pompeo, y después hicieron la cosa más estúpida del mundo. O sea, el señor Biden, es que además la gente no entiende, Biden no es un verdadero demócrata, Biden es casi igual que Trump, pero sin la lengua de Trump. Entonces Biden va a llegar emputado con nosotros. Fue el único país del mundo que osó a meterse en la campaña presidencial. Sí. Este señor va a ver pero él manda a que venga a ver qué pasa con los derechos humanos, y ya sabemos lo que pasa ahí con derechos humanos. A eso le podemos llamar, senador, otro error del presidente Duque, como también considera usted, para finalizar, cuál ha sido o cuál es su opinión acerca de la posición que ha tenido Colombia frente a Venezuela, frente a las elecciones que se avecinan allí y frente a todo esto que hemos conocido durante estos últimos años en el gobierno Duque, en cuanto a la posición que tiene, ante la posición que tiene no solo con Maduro, sino también con el presidente impuesto por ellos a través de la Cumbre de Lima. ¿Usted qué piensa? Es que eso es otra cosa estúpida. La salida en Venezuela, le guste o no le guste a nadie, corre por este camino. Hay que negociar que se vaya el señor Maduro, tiene que venir un gobierno de transición y luego unas elecciones. A los únicos Boy Scout y monaguillos que se les ocurrió que si metían unos camiones llenos de comida se iba a acabar el régimen, fue a Duque y a otros. ¿Y qué sucedió con eso? Al meter esa política de esa forma y con el tipo de control y India explícame qué es eso, o sea, por el bobo ese de Guaidó, por ese pendejo. No. Entonces yo no como que ya me tengo que retirar, pero yo no tengo una actitud. No, porque o sea, y entonces no lo tumbas y además lo fortaleces. Es que interesante en este tema de estos grupos, con lo que pasó en Venezuela, en Bolivia, por ejemplo, con la elección del candidato también del expresidente, y que están volviendo a llegar, de Evo Morales, y que están volviendo a llegar de nuevo
estas fuerzas de centro izquierda de nuevo a gobernar Sudamérica. Eso Sí, también es... el bobo ese de Lenin Moreno en Ecuador. Sí. Hay los peores cuentos del man, que el tipo era como de la CIA y parece que estaba de espía y no sé qué vaina, y se hizo amigo de otro para joderle y lo jodió. Sí, señor. Pues, senador Armando Benedetti, hemos hablado de muchos temas interesantes. Gracias por atendernos en sala de prensa. Muy seguramente más adelante lo volveremos a llamarlo. Volveremos a seguir hablando de todos estos temas de país tan interesantes y aclaramos un poco acerca de estas dudas que habían acerca de su renuncia al partido de la U, que también pues, llamó la atención. Hay una porquería de página que se llama que las dos orillas, que yo estoy reculando. Y dice, bueno, pues se van a hacer una maldad, ni siquiera me llaman a mí, me dicen, oye, está reculando o algo. Aquí esta vaina, yo no sé qué pasa allá. Aquí estará, yo me acuerdo que antes cuando pasaba algo en algún gobierno decían, pero ¿qué va a decir un carajo ya que diga la gente? Y es cierto. Senador, muy amable, muchísimas gracias por acompañarnos en sala de prensa. Bueno, muchas gracias, Oscar. Ese es el senador Armando Benedetti en sala de prensa. El programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Actualidad, política, opinión, sala de prensa. Por todas nuestras redes sociales, YouTube y nuestra página web. Sala de prensa con Oscar Fernando Cortés. Radio. Siempre escucho Heliconia Radio. Te pone bien, pone bien, pone bien, te pone bien. Heliconia Radio, la radio que te pone bien.